Hay una historia que los maestros de la Biblia rara vez cuentan desde el púlpito. No porque no esté ahí, sino porque lo que dice incomoda demasiado. En los días más oscuros de Israel, el pueblo elegido de Dios no fue destruido por ejércitos extranjeros. No fue vencido por hambre ni por plaga. Fue seducido, poco a poco, familia por familia, rey por rey, hasta que los altares del Dios vivo fueron derribados, y en su lugar se levantaron tronos para dos entidades que casi nadie nombra hoy: Baal y Asera. Y si lees con cuidado lo que la Biblia dice sobre ellos, vas a entender por qué este capítulo de la historia de Israel no es simplemente historia. Es una advertencia que todavía resuena. Hoy vamos a ir a un lugar que la teología moderna prefiere evitar. Vamos a hablar de los dioses que Israel adoró en secreto, de los ritos que se practicaban en los bosques sagrados, en las colinas altas, en los templos profanados, de la alianza oscura entre Baal y Asera, y de cómo esa alianza casi borró a Israel del mapa para siempre. Vamos a leer los versículos que normalmente se saltan en las iglesias. Vamos a hacer las preguntas que casi nadie se atreve a hacer. ¿Quiénes eran realmente Baal y Asera? ¿Eran simples ídolos de madera y piedra, o había algo más detrás? ¿Por qué Israel volvía una y otra vez a adorarlos, incluso después de ver los milagros de Dios? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el mundo en que vivimos hoy? Quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir no es lo que aprendiste en la escuela dominical, el ciclo que nadie quiere ver. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, necesitamos comenzar desde el principio. Cuando Israel entró a la tierra prometida, Dios fue absolutamente claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, versículo 3. No fue una sugerencia. No fue una recomendación. Fue una advertencia con consecuencias. Y sin embargo, el libro de Jueces documenta algo perturbador. Algo que se repite una y otra vez como un ciclo hipnótico. Hicieron los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Jueces 2, versículo 11. ¿Quién era Baal? En la mitología cananea, Baal era el señor de las tormentas, el dios de la lluvia y la fertilidad. Su nombre en hebreo simplemente significa señor o dueño. Era el dios que, según sus adoradores, hacía crecer los cultivos, el que traía la lluvia, el que aseguraba la cosecha. ¿Y Asera? Asera era su consorte cósmica, la diosa madre, la reina del cielo, representada por postes sagrados tallados en madera, plantados en los lugares altos, en las colinas y en los bosques. Su imagen estaba en todas partes. Pero aquí es donde la historia se vuelve inquietante. La Biblia no solo menciona a Baal y Asera como nombres de ídolos. Los menciona como adversarios directos del Dios de Israel. Y el nivel de adoración que recibieron es algo que debería perturbarnos profundamente. Los números que nadie menciona. En 1 Reyes capítulo 18, durante el reinado del rey Acab, uno de los monarcas más corruptos de la historia de Israel, el profeta Elías hace una declaración que hace temblar el texto. Los profetas de Baal son 450, y los profetas de Asera son 400, los cuales comen de la mesa de Jezabel. 1 Reyes 18, versículo 19. Detente ahí. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Asera, 850 personas dedicadas al culto de estas entidades, sostenidas económicamente por la reina del reino. Esto no era una práctica marginal de 4 personas en un sótano. Era el sistema religioso oficial de Israel. Los templos de Baal y Asera no eran clandestinos. Eran públicos. Eran poderosos. Eran financiados por el Estado. ¿Por qué casi nadie habla de esto? ¿Por qué en las iglesias se salta tan rápido esta parte de la historia? Quizás porque lo que implica es demasiado incómodo. Que el pueblo de Dios fue completamente capturado por un sistema de adoración alternativo. No por la fuerza, por seducción. Lo que Baal y Asera realmente representaban. Aquí es donde necesitamos ir más profundo. Mucho más profundo. Porque si Baal y Asera fueran solo estatuas de madera y piedra, la historia no tendría tanto peso. El apóstol Pablo escribió algo que cambia completamente la perspectiva. Lo que los gentiles sacrifican,
A los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 1 Corintios 10, versículo 20. Pablo no estaba hablando de ídolos vacíos. Estaba diciendo que detrás de cada nombre de Dios pagano hay una entidad real, una inteligencia oscura que recibe esa adoración. Y los estudiosos más serios del texto hebreo llevan esto incluso más lejos. En el Salmo 82, hay un pasaje extraordinario que en la mayoría de las traducciones se suaviza hasta perder su fuerza original. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Salmo 82, versículo 1. ¿Qué significa esto? ¿La Biblia está reconociendo la existencia de otros seres divinos? Los teólogos lo llaman el consejo divino. La idea de que Dios gobierna sobre una jerarquía de seres espirituales poderosos, algunos de los cuales se rebelaron. Y Baal podría haber sido uno de ellos. No un ídolo de barro. Una inteligencia espiritual real, antigua, hambrienta de adoración. La abominación en el templo. Pero la historia se oscurece aún más. En 2 Reyes capítulo 21, leemos sobre el rey Manasés, considerado el rey más malvado que jamás gobernó en Judá. Pues edificó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. 2 Reyes 21, versículo 3. Hasta aquí, ya es terrible. Pero el siguiente versículo es donde la lectura se vuelve casi imposible de procesar. Y puso una imagen de acera que él había hecho, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, que yo escogí de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. 2 Reyes 21, versículo 7. El templo de Jerusalén, el lugar más sagrado de toda la historia de Israel. El lugar donde la gloria de Dios había descendido como fuego. Ese mismo lugar fue profanado. Una imagen de acera fue colocada dentro del templo. Dentro. No afuera. No en una colina lejana. No en territorio enemigo. Dentro del lugar donde habitaba la presencia de Dios. ¿Puedes sentir el peso de lo que esto significa? No fue una derrota militar. Fue una traición espiritual de proporciones inimaginables. El árbol sagrado y la reina del cielo. Pero aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Acera no era simplemente una diosa de la fertilidad con un nombre exótico. Su simbolismo está conectado con algo mucho más antiguo. El árbol. Los postes de acera, llamados en hebreo Asherim, eran árboles tallados o plantados como símbolo de su presencia. Representaban la vida, el crecimiento, la conexión entre el cielo y la tierra. Hay eruditos que señalan una conexión perturbadora con el relato del Edén. El árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente. La promesa de sabiduría sin Dios. ¿Podría ser que el culto a Acera fuera una reescenificación ritual de la caída original? ¿Una adoración sistemática del momento en que la humanidad eligió la independencia de Dios? No es una idea que se encuentre en los comentarios populares. Pero está ahí, escondida entre líneas, esperando que alguien la vea. El profeta Jeremías lo nombra directamente. Los hijos recogen leña, y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Jeremías 7, versículo 18. La reina del cielo. Otro nombre. La misma entidad. Y no era solo adoración de hombres en templos oscuros. Era una práctica familiar. Los hijos recogían la leña. Los padres encendían el fuego. Las madres horneaban las ofrendas. Una religión que había penetrado en el núcleo de cada hogar. El profeta solo en el desierto. Volvamos al momento más dramático de esta historia. El Monte Carmelo. Elías contra 850 profetas. Un solo hombre frente a todo el aparato religioso del Estado. Y Elías hace algo inesperado. Antes del fuego del cielo, antes del agua que llenó los zanjos, antes del momento milagroso que todos conocen. Elías reconstruye el altar roto de Dios. Reparó Elías el altar de Jehová que estaba arruinado. 1 Reyes 18 versículo 30. Ese detalle pequeño lo dice todo. El altar de Dios no había sido atacado. Había sido abandonado. Y cuando fue abandonado, fue reemplazado. La lección es silenciosa pero brutal.
Los altares no destruidos quedan vacíos. Y los altares vacíos son llenados. Siempre. La alianza que casi destruyó todo. Ahora llegamos al núcleo más oscuro de esta historia. Porque Baal y Asera no operaban de manera aislada. Eran una alianza. Una alianza cósmica entre el poder masculino de la tormenta y el poder femenino de la tierra. Entre el fuego del cielo y las raíces de la tierra. Y los ritos que acompañaban esa alianza. Eran de una oscuridad que la Biblia apenas describe en palabras. Los ritos de Baal incluían sacrificios de niños. La Biblia lo confirma en el libro de Jeremías. Y edificaron los lugares altos de Baal, que están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc. Jeremías 32 versículo 35. Moloc. Baal. Los nombres cambiaban. La práctica era la misma. Y esta práctica no era marginal. Era tan extendida, tan normalizada dentro de la cultura de Israel rebelde, que el profeta tuvo que nombrarlo explícitamente como algo que Dios no les mandó, ni les habló, ni vino en su pensamiento. ¿Cómo llega una nación a ese punto? ¿Cómo el pueblo que vio el mar partirse en dos llega a quemar a sus propios hijos como ofrenda? La respuesta es gradual. La seducción nunca llega de golpe. Llega despacio. Primero como curiosidad, luego como tolerancia, luego como costumbre, luego como obligación. Y cuando despiertas, ya no recuerdas cómo era antes. El silencio de Dios y el rugido de la historia. Pero hay algo más que nadie habla. Porque si Baal y Asera eran tan poderosos, si su culto dominó Israel por siglos, si los reyes mismos los adoraban, ¿por qué finalmente cayeron? ¿Por qué sus templos fueron destruidos? ¿Por qué sus profetas fueron derrotados en el Carmelo? La respuesta está en un pasaje que se lee demasiado rápido. Cuando Elías derrota a los profetas de Baal y sube al monte a orar, espera lluvia. Y llueve. Después de 3 años y medio de sequía. La tierra que Baal supuestamente controlaba fue cerrada por el Dios que Baal pretendía suplantar. El Dios de la lluvia. No pudo hacer llover. No porque no existiera como entidad, sino porque hay un poder que está sobre todo poder. Un nombre que está sobre todo nombre. Y cuando ese nombre habló, el cielo respondió. Pero aquí está la parte que te va a helar la sangre. Después de todo eso, después del fuego del cielo, después de la lluvia, después de la derrota pública de 850 profetas, Israel volvió a sus ídolos. Una y otra vez. Como si hubiera algo en esa alianza oscura que tenía un poder de atracción que la razón sola no podía romper. ¿Es solo debilidad humana? ¿O hay algo más? ¿Podría ser que Baal y Asera representaran fuerzas espirituales tan profundamente integradas en la psique humana? ¿Que su derrota física no era suficiente para liberarse de ellas? Si lo que los textos antiguos sugieren es correcto, entonces estas entidades no son historia antigua. Son patrones. Son estructuras. Son principados, como los llama Pablo en Efesios 6. Y los principados no mueren cuando sus templos caen. Solo esperan. El eco que todavía resuena. Hay algo que me persigue cuando leo esta historia. No es el drama del Carmelo. No es la brutalidad de Manasés. Es la pregunta que queda flotando al final de cada capítulo. ¿Por qué volvían? ¿Por qué siempre volvían? El libro de Oseas intenta responder esa pregunta con una imagen que desgarró el corazón del profeta. Ella se irá tras sus amantes, y se olvidará de mí, dice Jehová. Oseas 2:13 de la mañana. Israel es presentada como una esposa que abandona a su marido legítimo, para buscar amantes que le prometían más. No porque el marido fuera insuficiente, sino porque los amantes prometían lo que el corazón roto siempre quiere. Control. Seguridad inmediata. El poder de manejar las fuerzas del universo a través de un ritual. La ilusión de que puedes hacer que la lluvia caiga si haces lo correcto. Que puedes garantizar la cosecha si ofreces suficiente. Que puedes comprar la protección del cosmos a un precio que tú determines. Y Dios pedía algo diferente. Pedía confianza sin garantías. Fe sin control. Amor sin fórmulas. Y eso, para el corazón humano, es lo más difícil de todo. La pregunta que no tiene respuesta fácil. Termino con una pregunta que no pretendo responder. Porque algunas preguntas son demasiado grandes para ser respondidas en un video.
solo pueden ser sostenidas, contempladas. Si Baal representaba el poder de la tormenta, el control del clima, la productividad de la tierra. ¿A qué altares modernos seguimos construyendo? ¿Cuáles son los sistemas que prometemos que traerán la lluvia si los seguimos lo suficientemente bien? ¿Qué ideologías, qué tecnologías, qué estructuras de poder han tomado el lugar de esos postes de madera en las colinas altas? No estoy diciendo que son lo mismo. Estoy preguntando si el impulso que los creó todavía vive en nosotros. El libro de Apocalipsis habla de una bestia cuyo nombre es Misterio. De una mujer vestida de escarlata sentada sobre muchas aguas. Los primeros lectores de ese texto sabían exactamente a qué sistema estaba apuntando. Nosotros apenas lo intuimos. Pero hay algo en ese texto que sugiere que los principados que Israel adoró en los bosques de Canaán no desaparecieron. Solo cambiaron de forma. Solo aprendieron a usar nuevos nombres. A habitar nuevas instituciones. A susurrar desde nuevos altares. Y tal vez por eso este capítulo de la historia bíblica sigue siendo tan incómodo. Tan perturbador. Tan imposible de dejar atrás. Porque si Baal y Asera no eran simples mitos. Si eran inteligencias reales, antiguas, pacientes. Entonces la pregunta no es si existieron. La pregunta es dónde están ahora. ¿Y qué están prometiendo? ¿Y quién los está escuchando? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6:12 de la mañana. Tal vez por eso este pasaje ha inquietado a creyentes durante siglos. Porque si esto es real, entonces la guerra no ha terminado. Solo cambió de escenario.